Saludos a todos. En el día de hoy estaré hablando de lo que es el intro a la postproducción de sonido. El sonido se conoce como un sistema de registro doble. Por un lado grabamos video y por otro lado grabamos el audio de manera independiente. Este audio se graba en un formato digital. Este grabador va a generar archivos de audio digitales donde estos archivos podrán ser multiplicados millones de veces sin necesidad de que exista pérdida de calidad. La cadena del sonido se mueve de la siguiente manera. Número uno, se graba la imagen en formato digital. A diferencia del mundo anterior, este se puede reproducir millones de veces sin necesidad de que el audio pierda calidad. Este audio se reproduce y se divide al estudio que se encarga de la postproducción de sonido. Se envía al encargado de la edición de video y montaje, donde aquí el montajista edita la película junto al editor y el músico. Por último, se envía al ingeniero de sonido el material para que éste sea trabajado por los ingenieros del equipo de edición de sonido, donde se encuentran el editor de sonido que se encarga de verificar el trabajo elaborado por todos los demás integrantes del equipo de sonido, como son el editor de diálogo, de ambiente, de efectos especiales, asistentes de ediciones, quienes supervisan el trabajo de efectos adicionales, editores de música. También tenemos el grabador, editor de Foley y el artista Foley, que es quien se encarga de regrabar y darle vida a nuevos sonidos no grabados durante el rodaje. Y por último, el grabador y editor de ADR, que vemos, en la pantalla, son el grabador, editor de ADR, editor de diálogo, editor de ambiente, grabador y editor de Foley. También tenemos lo que es el editor de diálogo. Esta es la persona responsable que se encarga de editar todo el sonido que viene del rodaje. Así que todo lo que el sonidista grabó durante la filmación es problema de este. Podría ser sonido con sincronía en la imagen o no. El IDR, sonidos Foley, son regrabaciones y efectos de sonidos SFX, dan vida a la acción en la pantalla. Podemos ver un pequeño video de lo que es el ADR. Our mother has died, and a malpractice suit is not going to bring her back, pal. I know that. Libby knows that. Speak for yourself, Frank. So speak then. Our mother has died, and a malpractice suit is not going to bring her back, pal. I know that. Libby knows that. Speak for yourself, Frank. So speak then. El ADR en la producción de películas significa reemplazo de diálogo automatizado y significa el proceso de estudio de volver a grabar o regrabar diálogos después de finalizar la filmación. También se conocen como looping y normalmente sucede para limpiar la calidad del sonido o cambiarla entre las líneas. ¿Cómo funciona el ADR? El ADR funciona reemplazo de diálogo automático ocurre después de la filmación. El trabajo comienza con metrajes visuales y sonoros sin editar, llamados rushes, dailies, rules o dailes. Los problemas con la calidad del sonido se revelan rápidamente. El cambio de diálogo generalmente ocurre más adelante en el proceso de edición. Los actores entran al estudio para volver a grabar. Una vez que el director, el equipo de sonido y el director de diálogo han visto la película y el audio durante el proceso de edición e identificado el diálogo que necesita mejorarse, modificarse o reemplazarse, el mezclador IDR recibe la película y el nuevo guión. Mientras tanto, los actores reciben un nuevo guión. El trabajo del mezclador IDR es grabar el actor pronunciando las nuevas líneas, comunicando señales y verificando que la entrega de cada línea caiga en la posición correcta en la acción de la pantalla. Y ahora, ¿qué son los sonidos Foley? La grabación de Foley ocurre después de que finaliza la filmación. Los sonidos Foley se reproducen artificialmente, los sonidos provocados por la acción humana en una escena concreta. Algunos ejemplos son caminar sobre la nieve o remover café. El artista de Foley actúa y graba en un estudio. Una vez agregada la pista,
de sonido, la audiencia escucha los efectos de sonido para que coincidan con la imagen de la pantalla. Los sonidos de Foley son vocales. Los sonidos de Foley pueden ser vocales e incluso a los actores suspirando, tosiendo, roncando o gruñendo, pero los sonidos Foley no incluyen diálogo. El proceso ADR, Automated Dialogue Replacement, se encarga del diálogo. Aquí podemos ver otro pequeño ejemplo de lo que es un artista Foley. Un artista Foley o un mezclador de Foley o editor de Foley, como usted lo quiera llamar, Foley es la parte del proceso de postproducción una vez que se finaliza la información. Un artista de Foley observa a los actores en la pantalla y refleja sus acciones mientras crea efectos de sonidos realistas. Una mezcla de Foley editada, el sonido de Foley y lo agrega a la pista de sonido. Un mezclador de Foley edita el sonido de Foley y lo agrega a la pista de sonido. ¿Cuál es la diferencia entre efecto de sonido y Foley? Los efectos de sonido se graban en cualquier momento y se pueden utilizar en una variedad de ocasiones o proyectos. En contraste, los artistas de Foley interpretan la acción que se ve en pantalla. Eso es porque refleja las acciones de esas personas en esta escena específica. Puede haber una superposición entre las dos funciones y la separación de las funciones depende del presupuesto del proyecto. El sonido Foley está cuidadosamente cronometrado, reflejando lo que la gente hace en pantalla. Es difícil conseguir que todos los efectos de sonidos requeridos se capten claramente en el micrófono durante las filmaciones, especialmente cuando suceden varias cosas a la vez. Los sonidos se pierden mientras otros dominan. Los artistas de Foley saben que son efectos de sonidos agregando profundidad y relevancia a una escena como ejecutarlos. ¿Quién cuándo inventó el sonido Foley? Jack Doberman Foley nació el 12 de abril de 1891 y murió el 9 de noviembre de 1967. Trabajó en la industria cinematográfica desde la década de 1920 hasta la década de 1960. Fue la primera persona en realizar efectos de sonido de postproducción frente a la imagen para agregar profundidad a los efectos de pantalla. Jack era el nieto de inmigrantes irlandeses en New York. Dejó su trabajo como empleado de orden general en los muelles de Nueva York y se mudó a California para trabajar como el doble en un pequeño estudio de cine durante la era del cine mudo. Se abrió camino hasta convertirse en director y guionista. Con el surgimiento de las películas sonoras, Jack Foley se ganó la reputación de agregar efectos de sonido a la acción humana que se encuentra en la pantalla. Foley entregó a su equipo para reflejar el personaje en los sonidos que creaban, ya fueran pasos o portavasos. El sonido era específico para la personalidad individual en la pantalla. Entonces, los artistas Foley interpretan a los personajes que vieron tanto como crearon sonidos sincronizados. ¿Qué son los efectos de sonido? CSF significa efectos especiales. Los efectos de sonidos CSA se producen en un estudio de grabación y se agregan a la pista de sonido después de que finaliza la filmación, pero antes de Foley. Los efectos de sonido crean el sonido produciendo una acción o evento no causado por la acción humana. Ejemplos son truenos o lobos aullando. Graba efectos de sonido sin rendimiento para la imagen, a diferencia del Foley. ¿Qué es el ringtone? El ringtone o sonido de una habitación sin ningún movimiento ni diálogo. Por lo general se usa detrás del diálogo ADR para hacer que la escena parezca perfecta. ¿Qué se toma en un ambiente de sonido o un ringtone? Esto que vemos a continuación. Yeah, I think we got it.
Well done, everyone, and that's a wrap. 1 minute for room tone, please. Okay, everyone, silence for room tone, please. Are you ready? Okay, here we go. Silence, everyone, please. Aquí vemos que en el room tone necesitamos pleno silencio completamente, porque necesitamos capturar exactamente el ambiente sin ningún tipo de ruido ni sonidos adicionales. Cut. That was great, everyone. Thank you. Lo que es el room tone o sonido de ambiente. También tenemos lo que es el sonido de ambiente, que es totalmente similar a lo anterior, creando o grabando la presencia para que coincida con la presencia de otra escena o toma. También tenemos lo que es el ambient sound, presencia, will sound. Por ejemplo, grabar un parque infantil no es necesario sincronizar el sonido, pero agrega realismo al entorno en la pantalla. También tenemos lo que es el boost track, es el sonido de la película, es de suma importancia para el flujo de una película. Cuando ocurre el rodaje, a menudo no hay ruido de fondo por la excepción del diálogo hablado por los actores. Una pista de zumbido ayuda para aliviar cualquier silencio antinatural en la película. Es una banda sonora que contiene ruidos de fondos bajos. Boost track también se refiere a la película que se usa para probar un proyecto y hacer los ajustes necesarios en la emisión de la luz que pasa desde la bombilla excitadora que estimula la banda sonora. También tenemos lo que son las salas de mezclas. Cuando se trabaja la edición de audio por sus distintas cadenas de lenguaje, estas se enviarán a una sala de mezcla. Las salas de mezclas son donde se juntan todas las cadenas de lenguaje y aquí es donde estas conviven de manera narrativa y técnicamente. Las salas de mezclas están acondicionadas de una manera diferente a los estudios de mezcla común. Están más orientadas y acondicionadas mayormente a una sala de sonido de cine, para que el trabajo final garantice un resultado acorde a la sala de cine donde estas se van a estrenar. Aquí podemos ver una pequeña, muy pequeña sala de mezcla para sonido de cine. Ahora, ¿qué es lo más importante a capturar por un sonidista de grabación de sonido directo? Número 1. Tratar de grabar el audio de la mejor manera posible, ya que esta capturan estados de ánimos, interpretaciones y actuaciones, lo que se logra de manera espontánea durante el rodaje. Es muy difícil volver a grabar durante el doblaje. Tratar de capturar hasta el más mínimo sonido emitido durante la grabación, aun cuando no exista ningún tipo de diálogo como una pelea, ya que esto pudiera llegar a ser utilizado durante la postproducción y ayudaría a ahorrar costes. También otro factor que nos va a garantizar el trabajo en la postproducción es tener el correcto planillado de las tomas que se realicen durante el rodaje. Cuando se recibe la data para iniciar el montaje, el asistente de postproducción se encarga de sincronizar las tomas de imagen con sus respectivos audios. Para esto se apoya de las claquetas de tomas, haciendo coincidir el cuadro exacto en la imagen donde la claqueta cierra con el pico de clac mirando la forma de onda. ¿Qué es sincronización? Bit de sincronismo, código de tiempo o time code, frame o FPS. Luego de que se emite la postproducción de imagen, el montajista envía el material para que se unifique la postproducción de sonido. Este debe de enviar la imagen ya editada en un archivo de película o movie, y este debe tener un bit de sincronismo de 2 segundos antes
y 2 segundos después del último cuadro de imagen. La longitud de cuadro varía según la cadencia de cuadro utilizada en el proyecto. Las siglas FPS significan frames per seconds. En español quiere decir fotogramas por segundo. O sea, que es posible que los veas nombrado de 3 formas. También es posible que lo veas como frame rate, que significa cantidad de fotogramas por segundo. ¿Qué son los fotogramas por segundo? Cuando hablamos de video, nos referimos a un fotograma a cada una de las fotos que componen el video. Los frames más usados son 24, 25, 30 y 60 frames por segundo. También tenemos lo que es el código de tiempo o timecode, por sus siglas en inglés, TC. Es una información que se utiliza en la grabación y edición de video. Son varios tipos de códigos que permiten controlar mediante un reloj la ubicación en el tiempo de la cinta de cada fotograma y así tenerlo localizado para visionar, editar, para conocer la duración, datos de información del usuario. También tenemos lo que son los archivos que deben de enviarse al ingeniero de postproducción de sonido, que son ONF o AAF, archivos de intercambio de información entre programas de audio, multipistas y videos. ¿Qué es el formato AAF? Son siglas de Advanced Authoring Format. Es una tecnología diseñada especialmente para la postproducción y autoría digital no lineal. Puede considerarlo como un super ADL, pero en realidad también es mucho más. AAF es de código abierto, por lo que está disponible para que los fabricantes lo implementen de forma gratuita en sus sistemas. El formato de autoría avanzada es un conjunto de herramientas de intercambio y existe para obtener video, audios y metadatos de un sistema a otro. Puede envolver video, audio, datos e incluso referencias de archivos externos junto con unas instrucciones sobre cómo convertir este material en un programa terminado. Por ejemplo, un archivo puede contener una secuencia de 30 minutos junto con unas instrucciones sobre cómo reducirlo a 5 minutos, junto con una referencia externa a informes de textos o fotografías ubicadas en un sistema separado. El formato AAF está diseñado para reemplazar el ONFI. El formato ADL, archivo que contiene cada toma que se usa en la toma de imagen, indicando info con nombre de la toma, timecode original. Gracias a este archivo, el ingeniero puede ir al audio de archivo original cuando éste tenga algún tipo de problema. ¿Cuál es la diferencia entre estos formatos? Open Media Framework ONF o Open Media Framework Interchange ONF8 es un formato de archivo independiente de la plataforma destinado a la transferencia de medios digitales entre diferentes aplicaciones de software. Como hemos descrito anteriormente, AAF y ONFF se utilizan para transcribir informaciones de secuencias lineal de tiempo de una aplicación a otra. ONF es compatible con varias aplicaciones, incluida IBID y Pro Tools. AAF es el formato más nuevo y contiene más información que ONF. ONF pierde la automatización de volumen y los nombres de pistas al exportar e importar una aplicación a otra. AAF conserva la automatización de volumen y los nombres de las pistas. ¿Qué es el valor de peak? El valor de peak nos informa de todos aquellos valores máximos que ocurren en nuestras pistas a tiempo real. Para entendernos, si tenemos una pista grabada de una batería tocando la percusión y hace énfasis en tocar la caja, veremos que nuestro medidor de pico cogerá un valor más alto cuando suene dicho instrumento, porque es el que está sonando más fuerte en ese momento. Este funcionará con unos tiempos de ataque rápido para poder medir de inmediato dichos picos. También tenemos lo que es el valor de RNS. No obstante,
nos marca el valor medio de la concentración de energía de nuestras pistas. Para ellos, usamos unos tiempos de ataques más largos. Para ser más claro, este valor dará una referencia de nivel de energía como de alto o de bajo esté sonando, lo que tiene nuestra pista en general. ¿Qué son las cadenas de lenguaje? Templates, stand o voces. Como podemos organizar las sesiones, por lo general, las entregas exigen que los lenguajes se entreguen por separado o algún tipo de mezcla individual, ya que las películas que vayas a hacer doblaje a otro idioma deben de tener los stem por separados para poder grabar las voces y sumarla a la mezcla, retirar la música o cualquier otra cosa que deseamos hacer. Generalmente, los editores utilizan una organización estándar, ya que permiten tener una organización mayor y los editores generalmente prefieren el uso de los temples, que son sesiones armadas previamente vacías de contenido, pero con las pistas organizadas según su cadena de lenguaje, con sus ruteos hechos previamente, ya con sus buses y submaster. Y hasta aquí este video. Muchas gracias.